Bienvenidos a la sesión de hoy. Ahora sí vamos a revisar algunos ejemplos sobre los cálculos que se pueden realizar en una torre de enfriamiento. Ya revisamos con anterioridad la teoría. Esa teoría incluía qué es una torre de enfriamiento, cómo funciona, algunas reglas heurísticas que se pueden aplicar. Y en el último video y en la última presentación, pues revisamos las ecuaciones que se utilizan para los cálculos. Esa presentación fue consultada, no es de mi autoría total. Entonces, todas las ecuaciones son correctas, sin embargo, estaremos trabajando con algunas, em, con simbología diferente. La simbología que van a observar en todo este archivo, en este archivo de Excel, en esta hoja de cálculo, mejor dicho, en este libro, es la nomenclatura que está en las presentaciones que hemos revisado con anterioridad. Pero para que no haya dudas, pues aquí está el diagrama de una torre de enfriamiento y las variables junto con la simbología que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, este es un diagrama general y muy básico de una torre de enfriamiento. Estas corrientes pueden estar aquí de forma lateral en las partes superior e inferior o directamente aquí arriba y aquí abajo. Ahorita vamos a dejarlo así. De forma general, ¿qué variables tiene una torre de enfriamiento? Bueno, mejor dicho, una torre de enfriamiento se representa de esta forma, con un rectángulo. Esta es su representación más básica. La torre de enfriamiento tendrá un empaque y ese empaque tendrá una altura y de forma general, pues también la torre tendrá una altura total. Entonces nosotros podremos determinar la altura del empaque o la altura total de la torre de enfriamiento. Aquí, ¿por qué se representa nada más esta sección como la altura de la torre? Bueno, pues porque aquí en la parte inferior sabemos que está la zona de almacenamiento de agua fría y aquí en la parte superior está la zona o toda la instalación de distribución del agua. Entonces, en la parte inferior que tendremos la sección de entrada de aire y de salida de agua. Aquí lo dejé en rojo porque sabemos que el agua ingresa a una temperatura alta que puede ser máximo 90 grados centígrados y deberá, bueno, entre estos dos, pues el agua es el fluido caliente y el aire es el fluido frío. Respecto al aire, nosotros debemos de conocer su flujo. El flujo estará representado como GY y a la entrada será GYB y a la salida GYA. También tendremos su temperatura de entrada o temperatura de bulbo seco. Esto estará representado como TYB. La temperatura del bulbo húmedo se representará como TW y estas dos temperaturas son indispensables cuando se desea determinar la altura de la torre. ¿Por qué? Pues porque a partir de estas dos temperaturas se utilizará el diagrama psicométrico para conocer el resto de valores. Dentro de esos valores se encuentra el calor húmedo y es una variable de interés al momento de realizar los cálculos. A la salida, perdón, también a la entrada debemos de conocer su entalpía. Eh, bueno, entalpía y humedad. ¿Por qué? Pues porque a la entrada del aire tendremos una humedad que deberá de ser baja y a la salida esa humedad podrá incrementar de acuerdo a las condiciones y altura de mi torre. Respecto al agua, el agua tendrá un flujo másico de entrada que se representará como Gx. A la entrada pues será Gxa y a la salida Gx, aquí me faltó Gxb. Uy. Pero sabemos que esos flujos másicos no cambiarán, entonces se asumirá que es constante, así es que será suficiente con representarlo como Gx y
GY. Ahí está. También debemos de conocer el CP del agua, y este CP del agua será constante para todos los cálculos. Este CP deberá de estar expresado en las mismas unidades en que se esté trabajando, es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, con BTU sobre Libra, estamos trabajando con el sistema inglés, entonces deberá de estar expresado en esas unidades, y si utilizamos el sistema internacional, pues también debemos de tener congruencia en las unidades. Habrá otras variables que se vayan introduciendo de acuerdo a los cálculos, por lo tanto vamos a revisar un ejemplo. Este ejemplo tiene 2 incisos, entonces va a estar un poco extenso, y para que se pueda revisar este tema por partes, voy a presentarlo en 2 videos diferentes. Así es que ahorita pues vamos a comenzar con la revisión del inciso A del ejemplo 1. ¿Qué dice mi ejemplo 1? Bueno, pues mi ejemplo 1 dice que una torre de enfriamiento de desplazamiento inducido a contracorriente opera con las temperaturas de entrada y salida de agua de 105 y 85 grados Fahrenheit respectivamente, cuando el aire tiene unas temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo de 90 y 76 grados Fahrenheit respectivamente. La torre tiene un relleno de plástico apilado de 4 pies y las velocidades de flujo son 2000 libras por hora para aire y 2200 libras por hora para agua. En el inciso A se debe de determinar el número de unidades de transferencia, la altura de la unidad de transferencia y la temperatura de aproximación. Entonces, con base a los datos que se nos están proporcionando, vamos a elaborar un diagrama. Esta hoja de cálculo también es una guía sobre cuál debe de ser el contenido indispensable para las hojas de cálculo al solucionar su problemario. Entonces, ¿qué es lo que debe de contener? Una sección con el diagrama para presentar los datos iniciales, una sección que contenga y presente las ecuaciones generales a utilizar, después todo el procedimiento de solución, así como los resultados. Si en el procedimiento de solución necesito datos de tablas de vapor, deberán de estar incluidos. Si necesito interpretar mi diagrama ciclométrico, también deberá de estar ahí incluido junto con la identificación de los valores en el mismo. Si voy a construir un gráfico de entalpía contra temperatura para representar mis condiciones de operación o mis líneas de operación, también deberá de estar incluido, así como las tablas con los valores que estoy graficando. Entonces, pues primero se debe de presentar el diagrama con las condiciones que nos están describiendo, y lo único que conocemos es para el aire, conocemos su flujo y sus temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo. Para el agua conozco su flujo, temperatura de entrada, temperatura de salida y CP. El CP está expresado en BTU sobre libra por grado Fahrenheit y tiene un valor igual a 1. ¿Qué ecuaciones necesito? Pues las ecuaciones que revisamos tanto en el último video como en las clases. Es la ecuación de balance de energía. Aquí ya está adaptada a las variables o a la simbología que se está utilizando. La ecuación para determinar la entalpía de aire. Y la ecuación para determinar el número de unidades de transferencia. Número de unidades de transferencia totales. Y altura de la unidad de transferencia. La temperatura de aproximación pues es simplemente la diferencia entre la temperatura de salida del agua y la temperatura de bulbo húmedo. Recordemos que la temperatura mínima que puede alcanzar el agua a la salida es igual a la temperatura de bulbo húmedo del aire. Ahora sí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues conocemos simplemente flujos
y temperaturas. Así es que aquí nos hace falta conocer la humedad y el calor húmedo del aire a la entrada. ¿Cómo se pueden conocer esos valores? Bueno, pues se conocen a partir de un diagrama psicométrico. Entonces aquí necesitamos conocer HB y CS. Todo esto para el aire. Esto, repito, se obtiene de un diagrama psicométrico. Entonces, ¿cómo se utiliza un diagrama psicométrico para identificar humedad y calor húmedo? Bueno, pues yo necesito saber mis temperaturas, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. ¿Y cómo se utiliza? Está aquí. Miren, un diagrama psicométrico me permite identificar temperatura de bulbo seco que está en, a ver, voy a colocar aquí esto para que pueda ir señalando. La temperatura de bulbo seco se identifica en este eje. Ahí está. Entonces la temperatura de bulbo seco se representa en esta sección, en este eje. Así es que al yo conocer mi temperatura de bulbo seco, tengo que identificarla aquí. La temperatura de bulbo húmedo está en esta sección. Vean, cuando mi temperatura de bulbo húmedo es 140 grados Fahrenheit. Bueno, claro, también aquí me faltó comentarles, este es un diagrama psicométrico que está expresado en el sistema inglés de unidades. Entonces, todas las temperaturas están en grados Fahrenheit. Si mi temperatura de bulbo húmedo es 140 grados Fahrenheit, estará representada en esta línea. Si es 135, está aquí, 130, 125 y hasta llegar a 30 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Temperatura de bulbo húmedo, la identifico aquí en la parte inferior, en mi eje. Temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo húmedo, la identifico en esta sección. Ahora, la línea de equilibrio que habíamos platicado con anterioridad es la línea que nos muestra el comportamiento durante la iteración aire-agua cuando tenemos un porcentaje de humedad o una humedad absoluta del 100%, es decir, cuando tenemos saturación total. Entonces, esta línea que ustedes aquí pueden visualizar, la primera curva, es mi línea de equilibrio. Entonces, a ver, repito, aquí esta sección es para identificar temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, le estaré identificando aquí, humedad absoluta, se identifica mediante estas curvas. La primera es la línea de saturación total o equilibrio, que representa el comportamiento de esta iteración aire-agua cuando tenemos un porcentaje de humedad absoluto del 100%, la siguiente del 90, 80, 70. Ahorita vamos a ver cómo se identifica exactamente. Eh, en esta sección yo puedo identificar el valor del calor húmedo para el aire. Del lado derecho yo puedo determinar humedad relativa y aquí está mi línea en donde me muestra el comportamiento del calor húmedo contra la humedad. Algo que también es importante resaltar es que no todas las cartas psicométricas existentes o disponibles contienen toda esta información. Esta es la información que necesitamos. Necesitamos conocer calor húmedo, eh, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa y humedad absoluta.
Esto es lo ideal, que tenga una carta psicométrica. Entonces lo que yo recomiendo es que si tienen sus temperaturas en grados centígrados, pues se convierta a grados Fahrenheit para que no tengan que estar realizando esta interpretación en todos los diagramas. Entonces, ahora sí, de acuerdo a los datos que yo tengo, dice que mi temperatura de bulbo seco, dice que mi temperatura de bulbo seco es igual a 90 grados Fahrenheit. Quedamos que la temperatura de bulbo seco se identifica aquí en la parte inferior, por lo tanto, aquí debo de identificar 90 grados centígrados, perdón, 90 grados Fahrenheit. Ahora, mi temperatura de bulbo húmedo dice que es de 76 grados Fahrenheit, entonces yo aquí debo de identificar 76 y en la parte inferior 90. Prolongo esas líneas hasta que cruce. En ese punto de intersección debo de leer hacia el lado derecho y encontraré la humedad relativa. La humedad relativa está expresada en libras de vapor de agua por libra de vapor de aire. Y para este caso, mi humedad relativa es de aproximadamente 0.017. Ahora, para determinar, quedamos que necesitábamos humedad relativa, humedad absoluta y calor húmedo. Humedad relativa es lo que tengo aquí. Aquí ya lo puedo visualizar, aproximadamente 0.017. Calor húmedo, cómo se localiza? Esta es la línea que me va a decir cómo se relaciona el calor húmedo contra la humedad para una iteración aire-agua a distintas condiciones. ¿A qué me refiero? Bueno, pues yo debo de primero identificar mi temperatura de bulbo seco, después mi temperatura de bulbo húmedo. En la intersección de ambas temperaturas leo hacia el lado derecho y determino humedad relativa. Ahora, si mi línea de temperatura de bulbo húmedo la prolongo hasta mi línea de equilibrio entre calor húmedo y humedad, puedo identificar el valor del calor húmedo. Entonces, cuando intersecto cuando intersecto mi temperatura de bulbo húmedo con mi línea de equilibrio entre calor húmedo y humedad, puedo leer hacia la parte superior el valor del calor húmedo a estas condiciones. Y en este caso me dice que es de 0.25 BTUs por grado Fahrenheit entre libra de aire seco. Entonces, hasta aquí pues ya tengo los valores que necesito. Sin embargo, les comentaba que también puedo determinar humedad absoluta. ¿Cómo se determina la humedad? Les decía que la humedad absoluta está representada por estas líneas curvas. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de identificar la intersección entre mis temperaturas y mi humedad. Entonces, aquí en el punto en el punto donde se intersecta la temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, debemos de leer hacia arriba para ver en qué curva de humedad absoluta se encuentra. Mm, Aquí pues vamos a acercarlo para que se vea mejor. El punto de intersección entre la temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo queda muy cerca, muy aproximadamente en esta línea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos hacia arriba en esa misma línea.
Va aquí, aquí, aquí y encontramos el valor. Entonces, la humedad absoluta a esas condiciones de entrada del aire es aproximadamente 50%. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, esta intersección quedara aquí? Estaría aproximadamente en medio de estas dos líneas. Esta línea representa el 10%, la siguiente el 20%, entonces aproximadamente sería el 15%. Lo ideal para poder determinar un valor exacto de esta humedad absoluta o de cualquier valor es interpolar. Entonces no es tan fácil porque todo es gráficamente, puede haber errores. Por eso es que es indispensable que al momento de resolver algún ejercicio sobre torres de enfriamiento se coloque el diagrama en el que nos estamos basando con la identificación de las variables de operación. De esa forma, a pesar de que, no sé, por ejemplo aquí, pues yo lo estoy dejando con una humedad absoluta del 50%, a lo mejor alguien aquí le coloca una humedad absoluta de 0, perdón, del 49%. Entonces, ambos serían correctos porque se está mostrando la identificación de las variables y de las condiciones. Y pues de esa forma tomamos la información que nos interesa o la información que necesitamos para resolver. Repito, en este diagrama ciclométrico pues identificamos eh, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. Hacia el lado derecho leemos humedad relativa. Respecto a estas curvas, leemos humedad absoluta. Prolongamos nuestra línea de temperatura de bulbo húmedo hasta nuestra línea de equilibrio entre calor húmedo y humedad. Leemos hacia la parte superior y determinamos calor húmedo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Calor húmedo y humedad relativa. Vean, es lo que aquí ya tenemos. Bueno, miren, aquí está 0.016 para humedad relativa. A ver, regresamos. Pues creo que es más como 0.017. No sé si se habrá movido mi gráfico, pero ahorita parece más 0.017. Entonces ahí vamos a dejarle. La humedad, pues sí, es muy, muy cercana al 50%. Esta es humedad absoluta. Eh, humedad relativa, humedad absoluta y calor húmedo, quedamos que es 0.25. Entonces, esto es lo que necesitamos de nuestro diagrama ciclométrico. El siguiente paso es determinar la entalpía del aire a la entrada. ¿Y cómo se determina? Bueno, pues tenemos esta ecuación. Esta ecuación nos dice que la entalpía del aire es igual a el calor húmedo por la temperatura de bulbo seco menos la temperatura de referencia. La temperatura de referencia, ¿cuál será? Será 0 grados centígrados, que es igual a 32 grados Fahrenheit. Por lo tanto, nosotros necesitamos calcular el calor, perdón, conocer el calor latente a esa temperatura de referencia. A ver, aquí está como calor latente. Esto, perdón, esto. Calor latente. Y ese valor se puede encontrar en las tablas de vapor de agua. Entonces necesitamos unas tablas de vapor de agua que se encuentren expresadas en el sistema inglés. Necesitamos buscar las condiciones o sí, las propiedades del vapor de agua a la temperatura de referencia, que en este caso son 32 grados Fahrenheit. Aquí está. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entalpía de vapor. En tablas de vapor de agua lo encontramos como entalpía de vapor. En mi ecuación hace referencia como calor latente. Entonces aquí está.
Siempre vamos a utilizar la misma temperatura de referencia, por lo tanto, este valor pues ya será fijo. Pero aquí está de dónde se obtiene. El siguiente paso es conocer el valor de la entalpía del aire a la salida, es decir, HYA. Esto se obtiene a partir del balance de energía global para la torre y el balance de energía global está aquí en esta ecuación. De esta ecuación, ¿qué variables conocemos? Conocemos el flujo de agua. Conocemos flujo de agua, conocemos CP del agua, conocemos temperatura del agua a la entrada, a la salida, entalpía del aire a la entrada y flujo de aire. Entonces, ¿qué es lo que debemos de despejar? Pues debemos de despejar HY. Entonces, al despejar y programar mi ecuación o introducir mi ecuación, aquí está. Por eso, a pesar de que ya están en el diagrama los datos, pues aquí los estoy colocando para no tener que estar subiendo y bajando y que, pues que sea complicado que ustedes visualicen los datos. Entonces ahí están los datos que yo tengo. Estos datos están arrastrando desde el diagrama. Introduzco mi ecuación y obtengo el valor de la entalpía del agua a la salida. Perdón, la entalpía del aire a la salida. Esta entalpía de aire a la salida tiene un valor de 54.78 BTUs sobre libra. El siguiente paso es graficar la entalpía contra la temperatura de acuerdo a los datos que tengo en mi diagrama ciclométrico para poder trazar mi línea de operación de las condiciones de mi torre. Entonces, antes de ver aquí cómo se traza la línea de operación, necesitamos ver cómo se construye mi línea de equilibrio. La línea de equilibrio es en mi gráfico, perdón, sí, en mi diagrama ciclométrico, la línea de equilibrio es la recta que relaciona el calor húmedo contra la humedad. Aquí, esta línea es la línea de saturación cuando tengo una humedad del 100%. La primera es la línea de saturación y esta es la línea de equilibrio. Entonces, ¿cómo voy a obtener los datos para poder graficar esto? Tengo que identificarlos gráficamente. Aquí, para que no haya errores en el ángulo de identificación de estas líneas, pues lo estoy haciendo con rectángulos. ¿Ve? Ahí está. Todos los rectángulos que coloqué, estoy colocando distintos colores y solo estoy evaluando una sección de mi gráfico. No estoy evaluando todo. ¿Cuáles son las temperaturas que necesito? Dice que mi temperatura de alimentación del agua es 105 grados Fahrenheit y de salida del agua es de 85. Por lo tanto, pues yo estaré graficando desde 50 grados Fahrenheit hasta 110. Así es que aquí, para obtener mis datos, tengo que estar identificando aquí este punto cuando mi temperatura de bulbo húmedo es igual a 50 grados Fahrenheit. En este caso, leo a 50 grados Fahrenheit cuál es el calor húmedo y cuál es la humedad. ¿Por qué? Pues porque necesito conocer el valor del calor húmedo y de la humedad relativa para calcular entalpía. Al calcular entalpía puedo construir mi gráfico. Así es que específicamente, pues voy a leer calor húmedo hacia arriba, humedad hacia la derecha, a distintas temperaturas de bulbo
húmedo. Aquí está para 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 y así sucesivamente hasta 110. Entonces vean, aquí arriba están todas mis líneas. Tengo que ir leyendo. Aquí de este lado, del lado derecho, también están mis líneas para determinar humedad relativa. De acuerdo a los datos que yo voy obteniendo, debo de construir una tabla como esta. Tendré la temperatura de bulbo húmedo, que en este caso se considerará como temperatura del aire, calor húmedo que estaré leyendo en la parte superior y humedad relativa, que leeré del lado derecho de mi gráfico. Estos tres valores se obtienen directamente del diagrama ciclométrico. ¿Cómo voy a determinar la entalpía? Pues simplemente aplico la ecuación para determinar H y V. Ahí está. Entonces, ¿qué necesito adicional a estos tres valores? Pues necesito mi temperatura de referencia, que será la misma, y necesito mi calor latente. Ahí está. Simplemente arrastro mi ecuación. Y obtengo el valor de mi entalpía a diferentes temperaturas de aire. Ahora sí, esos son los valores que yo necesito graficar. Y esta es mi línea. Aquí está el gráfico que obtengo. Entonces, ahí está la representación de mis datos. Vean, ahí está. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es agregar una línea de tendencia. Esta línea de tendencia deberá de ser exponencial. ¿Por qué? Pues porque después necesitaré esos datos para determinar el número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia necesita la ecuación de mi gráfico y esa ecuación de mi gráfico lo obtengo al agregar una línea de tendencia. Repito, esta línea de tendencia debe de ser exponencial. Entonces debo aquí de colocar o de seleccionar esta opción, pues presentar ecuación en el gráfico. Ahí está. Puedo cerrar esto y ya está. Esto ahí lo dejo por el momento. Ahora, quedamos que debemos de representar en mi gráfico entalpía contra temperatura mi curva de equilibrio. La curva de equilibrio es a partir de estos datos que graficamos entalpía contra temperatura. Ahora, ¿cómo voy a trazar mi línea de operación? Bueno, pues necesito identificar mis puntos de las condiciones de entrada. A ver, permítanme entrada, salida. Mis condiciones de la parte superior de la torre y mis condiciones de la parte inferior. Es decir, temperatura de entrada del agua, temperatura de salida del agua y entalpía. Entonces, esta entalpía es la entalpía que ya se calculó aquí. Esta entalpía, lo mismo. Ahí está, son las dos entalpías calculadas con anterioridad. Entonces debo de, pues, de trazar una línea en estos dos puntos que son las condiciones de entrada del agua, las condiciones de la parte superior e inferior de mi torre. Y eso es lo que tengo aquí. Hasta ahí hemos terminado con los datos que necesito de mi diagrama psicométrico. Ya tengo mi diagrama entalpía contra temperatura, ahora voy a trabajar sobre él.
Ya tengo mi línea de operación. Necesito también obtener la ecuación de mi línea de operación. Creo que aquí ya estaba, pero no. Ya tengo mi línea de operación, debo de agregar una línea de tendencia. Esta línea de tendencia, pues por lógica deberá de ser lineal porque solo estamos graficando dos puntos. Debo presentar ecuación en el gráfico y puedo cerrar esta opción. Ahora sí tengo toda la información que necesito para determinar el número de unidades de transferencia. Entonces, obtengo mis ecuaciones del gráfico. Lo voy a hacer más grande porque no se ve. Esta es la ecuación de mi línea de equilibrio a partir de agregar una línea de tendencia exponencial. Esta es la ecuación de mi línea de operación a partir de agregar una línea de tendencia lineal. Esas ecuaciones las voy a colocar aquí porque las voy a necesitar. Vean, aquí están las ecuaciones del gráfico, cómo se determinan y el valor que tienen en este caso. El último paso, que es pues ya básicamente obtener los resultados, necesito construir otra tabla. Esta tabla deberá de estar evaluando 3 puntos para poder determinar el número de unidades de transferencia. ¿Por qué? Pues porque el número de unidades de transferencia se puede calcular de esta forma, bueno, o se puede calcular por medio de una diferencial. Esa diferencial será entre la altura de la torre. Ahora, ¿cómo puedo determinar cuáles son los puntos a evaluar? Bueno, pues esos puntos a evaluar son temperaturas diferentes. Exactamente, ¿qué son? La temperatura de salida del agua, la temperatura de entrada y un punto intermedio. Entonces, esto será igual a la temperatura de entrada. Esto sería igual a la temperatura de, perdón, a la temperatura de salida del agua más un medio de la diferencia entre ambas. La diferencia entre la temperatura de entrada y de salida del agua son 20 grados Fahrenheit. Un medio pues son 10. Por lo tanto, evaluaré mis entalpías a 85, 95 y 105 grados Fahrenheit. Para esto pues voy a calcular la entalpía de mi línea de equilibrio o de mi curva de equilibrio. ¿Cómo voy a calcular la entalpía a esta temperatura en específico? Por eso necesitaba conocer la ecuación de mi línea de equilibrio. Vean, esta ecuación es exactamente lo mismo que obtuve aquí, la ecuación de mi gráfico. Entonces, con esa ecuación puedo determinar la entalpía de mi curva de equilibrio. Después necesito calcular la entalpía en mi línea de operación. ¿Cómo determino esa entalpía? Pues lo mismo, a partir de la ecuación de mi gráfico. Ahí está. Después ya simplemente aplico esta ecuación, que en donde necesito la diferencia entre estas entalpías y después la relación. Esa relación pues me permite conocer el número de unidades de transferencia. Vean aquí pues esto es solo la diferencia. Necesito 3 puntos. ¿Por qué? Pues porque para determinar HY, pues sí, lo vamos a dejar así, HY asterisco menos HY, cuando se evalúa en condiciones específicas de agua, necesito tener la diferencia entre dos incrementos. Entonces tengo mi primer punto, mi segundo punto, por lo tanto es mi primer incremento. Después tengo mi segundo punto y mi tercer punto y un incremento. Entonces aquí está. Para calcular esto debo de aplicar esta ecuación en donde necesito HY asterisco y HY. Entonces ahí está. Primero la diferencia entre ambas entalpías. Una recordemos que es la entalpía de mi línea de equilibrio y la otra la entalpía de mi línea de operación. Ahí está la diferencia. Perdón, aquí es la diferencia y aquí la aplicación de mi ecuación.
para evaluar dos incrementos o dos gradientes. Después procedo a determinar mi delta del número de unidades de transferencia, en donde debo de ver la relación entre la variación de la entalpía de mi línea de operación respecto a este otro factor. Se determina también el delta del número de unidades de transferencia para cada incremento y al final se calcula el número de unidades de transferencia totales. Entonces, la sumatoria de estos dos valores representa el número de unidades de transferencia global basado en la fase gaseosa. Por lo tanto, este es pues la primera respuesta a lo que se pide. Este es el número de unidades de transferencia y es 1.05. Ahora, ¿cómo puedo determinar la altura de la unidad de transferencia? Bueno, yo sé la altura que se representa como Z y me lo da como un valor que es de 4 pies. Entonces, la altura de la unidad de transferencia o la altura para obtener ese número de unidades de transferencia específico es igual a Z entre NUT. Entonces, ahí está, simplemente dividimos 4 entre 1.05 y ahora sí obtenemos la altura de la unidad de transferencia. Este es igual a 3.83 pies. Al final nos pide determinar también la temperatura de aproximación y la temperatura de aproximación es igual a la temperatura de salida del agua menos la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de salida del agua son 85 grados Fahrenheit, temperatura de bulbo húmedo 76, por lo tanto la temperatura de aproximación es de 9 grados Fahrenheit. De acuerdo a las reglas heurísticas, esta temperatura de aproximación podrá ser de máximo 40 grados Fahrenheit. Entonces vean, las reglas heurísticas se siguen respetando, solo que aquí pues ya debemos de calcular estos valores para condiciones específicas. Y de esta forma terminamos con la solución del ejemplo 1, inciso A. Aún falta responder el inciso B. ¿Qué es lo que pide el inciso B? Calcular lo mismo, pero ahora cambiando las condiciones. Dice que la temperatura del aire será de 70 grados Fahrenheit. Bueno, la temperatura de entrada del aire será 70 grados Fahrenheit y la temperatura de bulbo húmedo 60. Entonces, pues se debe de hacer lo mismo. Bueno, mejor dicho, se debe de seguir el mismo procedimiento, pero ahora calcular la temperatura del agua. Ahora, en un inicio era de 105 y 85 grados Fahrenheit. Necesitamos calcular cuál será la temperatura que alcanzará el agua con estos ajustes en la temperatura del aire y la temperatura de aproximación. Entonces, eso lo vamos a revisar en un siguiente video. Así es que por el momento, muchas gracias.